¿Cómo se ha servido el independentismo catalán, ese populismo identitario, para convencer a la mitad de la población catalana de que había que servir a la causa, de que había que salir a la calle, de que había que poner el cuerpo por los golpistas? ¿Cómo se creyeron semejante patraña? ¿Fue una operación de marketing? ¿Fue una operación política? ¿Quiénes estuvieron detrás? Y para eso había que hacer un análisis en profundidad de la estrategia de comunicación. Y es la primera vez que hay un libro dedicado especialmente a eso, que recorre desde el punto de vista no solo mediático, sino también intelectual, las causas, los orígenes, la genética de ese aparato de propaganda. Y es este libro, Cataluña, la construcción de un relato, el libro de David Álvaro, que nos va a venir a relatar que precisamente eso, de qué va el relato y cómo se construyó y cómo hicieron para que tantos catalanes tragaran con algo que después ellos mismos salieron y dijeron: ¿esto es mentira? ¿Era una farsa? No íbamos en serio. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por invitarme. Es un placer volver a estar aquí. Siempre que publiques o que queramos tu opinión, queremos tenerte aquí. Has trabajado mucho en este libro, sobre todo has recorrido, como decía, corrientes como la Escuela de Frankfurt, como Gramsci. Es decir, ¿cuál es el fondo intelectual de lo que ha sido el gran relato catalán? ¿En qué se basaron? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el independentismo tiene algo que su némesis, su opositor directo no tiene, y es una estrategia clara y definida. Una estrategia donde lo que han hecho es combinar los elementos del marketing más empresarial con elementos de la ciencia política. Han vuelto a traer clásicos de la ciencia política olvidadas, desde Gramsci, desde Marx, hasta politólogos más modernos, como puede ser Laclau, uno de los padres del populismo político, del que bebe parte de la construcción marketingiana del independentismo. Me estás diciendo que todo lo que, para utilizar el término de Gramsci, de hegemonía cultural, todo eso ya lo había, digamos, inventado Podemos. Es decir, que los separatistas es que beben de las mismas fuentes. Esto es de los mismos ideólogos. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo creo que el independentismo catalán su construcción viene mucho antes de la existencia de Podemos. Yo aquí fijo un momento histórico en el que creo que el independentismo empieza a tener un elemento vertebrador común, que es finales del siglo XIX. Hay una huelga general en el bienio progresista en 1855 y años después se produce el primer congreso catalanista, donde una de las primeras decisiones que toman es: oiga, todos los políticos que hagamos política en Cataluña no vamos a participar de la política española. Eso es finales del siglo XIX. Desde ahí ya empieza toda la construcción, como digo en el libro, de esa estrategia y ese storytelling que está ahora tan de moda, de la construcción de una identidad propia, que en el fondo es totalmente falsa. De hecho, Jordi Pujol era muy curioso que cada vez que venía un dirigente internacional a Cataluña le decía: bienvenido a la nación catalana. La nación catalana milenaria. Además, siempre les decía la nación catalana milenaria. Él consideraba que la construcción de Cataluña databa del año 988. Es curioso ver que históricamente la palabra Cataluña o catalán no aparece hasta muchos siglos después, pero bueno, pues esa construcción... Igual, si lo dice Jordi Pujol, sí, y sobre todo... el padre de la patria, utilizaba algo el español del año para ABC. Totalmente. Utilizaba algo muy curioso y que se utiliza mucho en los debates políticos, que son datos históricos que en muchas ocasiones el interlocutor que tienes enfrente no lo puede rebatir porque no lo conoce. Si yo digo que Cataluña surge en el año 988, el que está enfrente, si no conoce el dato y no conoce de qué estoy hablando, difícilmente podrá decir que eso no es cierto. Entonces aquí lo que se viene es a desmontar parte de esos mitos históricos y luego a contar qué otros elementos han sido fundamentales en la construcción de esta historia. A ver, desde el punto de vista, decías que se utilizaron estrategias de marketing empresarial. ¿A qué te refieres? Pues básicamente a la mezcla del marketing político con el populismo identitario. Sabemos que hoy en día está muy de moda la utilización del populismo. Hay una serie de populismos, tanto de izquierdas como de derechas. Ellos crean la construcción de un populismo identitario, que a priori no tiene mucho sentido, porque al final, ¿qué diferencia a un catalán de un aragonés o a un catalán de un valenciano o un catalán de un asturiano? Pues lo mismo que a un andaluz de un extremeño. Son matices, es un crisol de culturas dentro de una nación unitaria e histórica. Sin embargo, Cataluña ha sido capaz de, con esos elementos de marketing, crear la sensación entre la gente de que eran diferentes. Dos cosas fundamentales: medios de comunicación y sistema educativo.
Qué curioso, dos cosas que les entregó España. Sí, es una de las grandes, no sé si equivocaciones o uno de los elementos que teníamos que haber tenido en cuenta, porque además, y pongo el ejemplo del sistema educativo, el sistema educativo que tiene Cataluña no existe en ninguna parte del mundo. Miento, para aquellos que conozcan el tema, existe en un sitio. ¿Sabes dónde es? En Groenlandia. En Groenlandia, que es una zona autónoma de Dinamarca donde el 80% del país es hielo y es una de las zonas más despobladas del mundo. Es, para ser puristas, el único lugar del mundo donde tienen un sistema educativo igual que el ¿Y qué catalán. tiene de particular? Pues tiene de particular la imposición de una lengua que no es la mayoritaria. En Cataluña se impone el catalán por encima del castellano, a diferencia de otros muchos países donde tienen dos lenguas cooficiales que deberían cohabitar en pacífica existencia, y en Cataluña se impone uno sobre el otro. Sin embargo, uno coge los datos de las encuestas y ve que las encuestas de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, que no es sospechosa de ser españolista, dice que el 51% de los catalanes utiliza el castellano en su día cotidiano, en su día a día, por un 36% de catalanes que solo hablan en catalán. Ya, David, pero yo estaba muy tranquilo porque el ministro de Educación del PP, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que no había adoctrinamiento, dijo que eran casos aislados. Y tú, Bueno, dices, tú vienes a decir que sí, que efectivamente, que no eran casos aislados, que esto es un sistema que lleva años instalado. Desgraciadamente, cuando hurgas en el sistema catalán, te das cuenta insisto en los datos, porque creo que los datos dan veracidad a lo que estamos diciendo. Otro dato muy curioso para que entendamos cómo funciona el sistema catalán. ¿Sabes en qué sector profesional hay un mayor número de independentistas en Cataluña? En el profesorado. Es el gremio profesional con más independentistas. Bueno, hay que recordar, esto lo cuenta Antonio Robles en un libro en el cual relata cómo fue la resistencia al nacionalismo desde los primeros años, los primeros días de Pujol. Y son los profesores. O sea, el nacionalismo, si surge, el activismo nacionalista, independentista, no surge quizás en la empresa, donde surge, donde dicen vamos a empezar a hacer propaganda de verdad, es en las escuelas. Y el exilio interior, el exilio de miles de profesores catalanes, españoles, que se tienen que ir, comienzan las escuelas. Totalmente. Ahí, la persecución al castellano. Hay un dato también muy curioso, que es que en el año 1990, cuando ya existía la hegemonía puyolista, y Pujol era ese hombre que jugaba un doble discurso muy curioso, sí. Porque cuando estaba en Cataluña, él decía, no, hombre, Cataluña, una identidad propia, una nación milenaria, y cuando venía a Madrid, él decía aquello de, no, era un hombre de Estado. La independencia jamás. No, jamás. O sea, era una persona que jugaba un doble papel en función de quién fuese la persona que le estuviese escuchando. Y aquí en Madrid, encantados. Entonces, volviendo a aquella época de Pujol, hay un documento maravilloso por lo escalofriante del documento del año 1990 de CiU, que denominaban el Programa 2000. Es un documento interno de trabajo que se filtró, que en el libro aparece, que tiene dos vectores fundamentales, que son la educación y los medios de comunicación. En ese Programa 2000, elaborado en el año 1990, una de las cosas que dice CiU es: hay que crear un pool de profesores en la educación que ayuden y que incentiven el sentimiento catalanista. Que den una educación que no trate de la transmisión de conocimientos, que es el fin último de la educación, sino que su finalidad sea la construcción de una identidad catalana diferenciada de la española. Es muy interesante lo que trae esa colación del Programa 2000, porque uno tiene la sensación de que fue Convergencia quien, motivada, acorralada por los hechos, acorralada por la Esquerra o por la CUP, no le quedó más remedio que dar el salto a la independencia. Esto es falso. Durante años han venido construyendo esto. En todo caso, Esquerra y CUP se sientan con la mesa puesta. La mesa puesta por Convergencia a lo largo de 30 años, con la aquiescencia de Madrid. Yo, si disiento en algo, en parte con el libro, pones mucho énfasis y lo haces muy bien, está muy bien trabajado el tema del marketing y el adoctrinamiento, pero nada de eso hubiera sido posible si no hubieran sido por las renuncias, por las cesiones y por el entreguismo de Madrid. Tú dijiste educación y medios de comunicación público, que es algo en los cuales Madrid siempre les ha dejado hacer y deshacer a su entero placer. Sí, totalmente. También yo introduzco un matiz. Entiendo que los servidores públicos
cuando ceden competencias en un Estado totalmente descentralizado como es el nuestro, que es uno de los estados más descentralizados del mundo, que esto hay que decirlo, porque cuando los catalanes independentistas dicen estamos asfixiados, no tenemos competencias, oiga, es que creo que es el segundo Estado más descentralizado del mundo. Competencias tenéis. Lo que tenéis son quirófanos vacíos. Tenéis 2.500 empleados en TV3, eso es lo que tenéis. Que es la forma de ocultar las miserias políticas, la utilización del independentismo, la creación de un sentimiento, de una emoción, de ese juego de la visceralidad para esconder bajo la alfombra sus miserias políticas. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que la cesión de competencias en sí no es mala. Cuando un gestor nacional cede competencias a una comunidad autónoma, lo último que presupones es que se utilicen con fines tan perversos como estos. Hombre, si se dé la educación, David, al final después no te quejes de que haya adoctrinamiento. Pero yo discrepo en eso. Creo que si cedes competencias como la educación y tienes un esqueleto común, que es en lo que nos hemos equivocado, un esqueleto común de competencias y de materias comunes para que un niño que estudia en Andalucía no tenga una educación totalmente diferente a la que estudia un niño en Asturias, en Galicia o en Cataluña, no habría problema. El problema es que en Cataluña se ha utilizado de forma perversa y ahí no se ha actuado, que es donde creo que está el fallo, que se debería haber actuado, que no se debería haber permitido que la educación se utilizase como un instrumento de creación de conciencias sociales. O sea, en Cataluña la educación es un elemento de ingeniería social, pura y dura. Con respecto al tema de los medios de comunicación, ¿qué se tendría que haber hecho? Es decir, tuvimos la posibilidad, tuvimos una oportunidad única con el gobierno de Mariano Rajoy de intervenirlos y Mariano Rajoy dijo que no, porque no sé, dicen que porque se lo pidió el Partido Socialista. A mí no me sirve, porque el presidente era él, al fin de cuentas el que decretaba el 155 era él. Se dejó hacer y hoy TV3 sigue insultando día sí, día también a los españoles y lo pagamos nosotros. Lo mejor es que estamos pagando con nuestros impuestos para que nos insulten. Bueno, antes de esto te hago otro inciso de algo que se me estaba viniendo a la mente. El año pasado, no sé si te acuerdas, se le hizo un homenaje a Pujol por el fin de su vida política en Cataluña, que además tuvo cobertura en todos los medios nacionales. Qué bien. Y en aquel homenaje que le hicieron los independentistas, Pujol abiertamente dijo que para la construcción de la nación catalana hacían falta 4 elementos. Sin esos 4 elementos jamás se podría conseguir la independencia, que eran la lengua, los mossos, la educación y los medios. Sí. Por eso los medios juegan un papel fundamental. Sí. Yo desde luego creo que en TV3, no solo en TV3, en los medios públicos catalanes había que haber actuado. Pero había que haber actuado ya no solo por el desmán que son los medios catalanes. TV3 hay que decir que tiene más plantilla de personal que A3 Media y Mediaset. Que mientras A3 Media o Mediaset generan 1.000 millones de euros de beneficio anualmente en publicidad, TV3 genera 60. Que la audiencia de TV3 hace 10 años era de más de un 20% de ser, ahora es el 8%. Es un fracaso de gestión. Pero más allá del fracaso de gestión, es un modelo de medio de comunicación público en el que se queman ejemplares de la Constitución. Se llama fascista y nazi al presidente de Sociedad Civil Catalana. Se prohíbe ir a los tertulianos que no hablan catalán. Se omite de los subtítulos en los dibujos animados la palabra España y el idioma español. Cuando hay que hablar del idioma español, se utiliza la palabra mexicano. Es el idioma mexicano. Donde se invita a asesinos de bandas terroristas a hablar de la política como si fuesen los analistas más creíbles del mundo. Bueno, hay una serie de desmanes donde la gente va... ¿Y el gobierno qué hace? Con lazos amarillos, con gafas Vale, muy amarillas. bien, eso está muy bien. El gobierno eso está muy bien. ¿Y qué hacen? Porque opinión, cuando tuvieron la posibilidad de intervenir, cuando tuvieron que entrar, no entraron. Entonces... Sí, totalmente de acuerdo. En mi opinión, no se hizo lo que se debería haber hecho en TV3. Pues yo hubiese intervenido TV3, hubiese intervenido los medios públicos catalanes, porque creo que el catalán, el ciudadano catalán, necesita unos medios de comunicación públicos que sean independientes, partiendo de la base de que yo sí creo en la necesidad... ¿Tú crees que un medio público puede ser independiente? Yo creo que es un oxímoron eso. Creo que es prácticamente ¿No te parece bien? ¿No te parece mejor cerrarlos? Dejar el dinero del contribuyente y que los contribuyentes decidan. Y si hay alguien, un empresario que quiera tener un medio y vamos a hacer, este es un medio, vamos a llamarle por los servicios sociales, pues que lo haga con su dinero y no con el nuestro. Ahí entramos en una cuestión política en la que yo discrepo. O sea, sí creo que debe de haber medios públicos, creo que deben de ser los mínimos posibles.
los mínimos posibles, pero sí creo que debe haber medios públicos y que el ciudadano elija. Y creo que TV3 el ciudadano es un elige. ejemplo de lo que no debe ser un medio público. No, totalmente. El ciudadano, claro que elige. Cuando coge su mando de televisión, elige lo que quiere ver. Y TV3 no lo quiere ver. En general, las televisiones públicas en España y los medios de comunicación públicos en España, la gente no los quiere ver. Pero en otros países sí cumplen una función más informativa, más aséptica. Es complicado, desde luego. Todo el mundo va a entender que hay un sesgo ideológico. Pero creo que cumplen una función informativa básica. ¿Cuál? La de informar de una manera... ¿Cuál? ¿Qué informa? ¿De qué manera informa? Mira, estamos viendo, pero a ver, David, estamos viendo televisión española en este momento. Y están con Maduro. Están defendiendo a Maduro. Son 1.000 millones de euros al año que estamos pagando nosotros por una televisión pública, ahora con el PSOE, pero es que con el PP era igual. Entonces, totalmente. Están defendiendo a Maduro. Entonces, ¿qué van a informar? ¿Qué objetividad puedes esperar de una televisión pública controlada por políticos y pagada por los contribuyentes? Es complicado, pero mi visión de medios es públicos... imposible, te digo cuál es la finalidad que yo entiendo de un medio público. La finalidad de un medio público es la de generar aquellos contenidos que posiblemente una televisión generalista nunca va a introducir por una cuestión de audiencia. Hablo de contenidos culturales, hablo de contenidos infantiles, hablo de contenidos para personas mayores, una serie de elementos básicos que una televisión privada jamás va a emitir. Pienso, por ejemplo, en los... Y la gente dirá, pues no tiene ningún sentido. Pues sí creo que tiene que haber documentales en televisión, ya no sé si de animales o no, pero documentales de temas de actualidad. Anda que Netflix no los tiene. Sí, pero no todo el mundo tiene acceso a Netflix. Bueno, pero quiero decirte que pero creo que tiene que haber un mínimo no es que la inversión privada, la inversión privada en los mejores documentales lo vas a encontrar en la televisión privada. O sea, no es que la televisión privada no da documentales, no es que la televisión privada no haga buenos productos en lengua, no sé, en gallego, en catalán, en lo que sea. Claro que se puede hacer. Lo que no se puede pretender es tener una televisión pública y pretender que no adoctrine. Pero sí, tú lo sabes muy bien, con todos los gobiernos, ahí se coloca a comisarios políticos. Entonces no podemos engañar a la gente y decirle, no, en el futuro vamos a tener una televisión pública, pero una televisión pública independiente, que no existe, que ya lo hemos visto, llevamos 30 años. Discrepo porque creo que cuando hablamos de televisión pública lo focalizamos única y exclusivamente a las tertulias políticas, que yo las eliminaría de la televisión pública. Creo que la televisión pública lo que tiene que dar es contenidos culturales, contenidos musicales, contenidos históricos, contenidos... La misa de la 2, que ven muchísimas personas mayores que no pueden salir de su casa porque están impedidos, pues cubre una función social. Ese es el modelo de televisión pública en el que yo creo. Por eso insisto que creo que deben de ser muy, muy, muy minoritarios. Hombre. Y no tener la entidad que tienen hoy en día en España los medios de comunicación públicos. El problema en los medios de comunicación públicos del excesivo uso de la externalización. Y en Cataluña, vamos, el contenido es que no pueden hacer un programa, David. Externalizado. Es decir, son 1.000 y pico de personas, pero no solo en TV3, en Telemadrid, en Canal Sur. Bueno, el otro día, lo habrás visto en Twitter, a Juanma Moreno le pregunta a un periodista de Canal Sur, ¿la sanidad va a seguir siendo gratuita? Sí, igual que Canal Sur, de donde tú cobras y cobras muy bien, efectivamente. Sí, no, ese es el nivel, ¿no? En el caso catalán es muy curioso que se van... Yo sé que esto te va a escandalizar, pero se van 300 millones de euros públicos, de los cuales 160 son única y exclusivamente para pagar a personal. Es escalofriante. Bueno, son miles y miles de personas. Es un estado paralelo. Ahora, cuando tienen que hacer un telediario no pueden hacerlo. Cuando tienen que hacer un programa de debate no pueden hacerlo. Tiene que venir una productora a hacerlo, porque son incapaces de hacerlo. Es lo que, por eso mi poca esperanza en las televisiones públicas. Pues, ¿cómo se contrarresta esto? ¿Cuál crees que a futuro, cuáles crees que son las posibilidades que tenemos de dar vuelta a esto? Yo siento ser pesimista, pero creo que aquí hay una cuestión fundamental, y es que el independentismo, no de ahora ni de las últimas décadas, desde hace muchísimos años, ha tenido una estrategia muy buena y un fin muy malo. Y enfrente ha tenido un gobierno nacional de Partido Popular y Partido Socialista que tenía una estrategia muy mala y un fin muy bueno. Al final lo que les puede es la estrategia. Ya en 1932 Ortega y Gasset decía que el problema de Cataluña que no tenía solución, que solo se podía conllevar, que es un tipo de nacionalismo muy particulista y que era muy complicado.
Yo no es que sea pesimista, pero creo que tiene una solución muy complicada, sobre todo a corto y medio plazo. Si pensamos en lo que sucedió hace exactamente un año, que fue los famosos SMS de Puigdemont a Comín, en el que le decía: esto se ha acabado, hemos fracasado, el gobierno ha ganado. Un año después yo me planteo: ¿ha ganado el gobierno de España? ¿Está el independentismo acabado? Tengo bastantes dudas, por lo tanto siento ser pesimista. Creo que es un problema que hay que solucionar a medio y largo plazo, que hay generaciones enteras que se han criado en el independentismo, que hay 2 millones de personas que la lista del independentismo, se llame como se llame, la van a votar. Exacto. Y que tiene muy difícil solución. Yo comparto ese pesimismo. La verdad que creo que hace tiempo que vengo diciendo que aquello está perdido. No por los méritos de ellos, sino por demérito propio del Estado español, que ha hecho una dejar ausencia de funcionar total. Y que las tradiciones son constantes. Ahora estamos... tú haces el análisis, cortarles en grifo en los medios de comunicación y en la educación. Y viene Sánchez, Partido Socialista, supuestamente un partido constitucional, yo creo que no lo es, pero supuestamente se entiende que está dentro del marco de la Constitución, y les da 5.000 millones de euros para seguir gastando. Entonces, claro, es imposible. Sí, sí. Y además hay una serie de actores políticos satélites que, bajo el paraguas de asociaciones, entidades independientes, lejos de ser independientes, lo que son independentistas, que están totalmente paniaguados por la Generalitat de Cataluña y que son auténticos monstruos imparables. Hablo de la ANC, hablo de Òmnium, hablo de Súmate, hablo de la Asociación de Municipios por la Independencia y hablo incluso, y esto es polémico, del Fútbol Club Barcelona. No es polémico, es un hecho. Que es un equipo de fútbol que en los últimos años se ha dedicado más a hacer política y no a ganar títulos, que es lo que debería hacer. Más que un club, pues sí. Efectivamente, más que un club. Sí, ha dejado de ser un club y ahora se nos olvida cuando David Villa, en su esplendor futbolístico, el pobre chaval cuando iba a la selección española era feliz y entonces quería poner la bandera de España en sus botas y en el equipo lo dijeron: esa bandera te la tienes que quitar. Efectivamente. Es uno de los tantos ejemplos que hay en el ámbito futbolístico. Hace poco veíamos como una reportera de la televisión del Fútbol Club Barcelona le decía a un espectador: esconde la bandera de España, que no queremos que salga. Es verdad. Son tantos y tantos ejemplos que se nos olvidan. No, pero es que no lo decía la reportera de televisión. Este verano, el verano pasado, Pedro Sánchez, al mandar un tuit, lo escribe, manda uno en castellano con la bandera de España y en el otro lo escribe en catalán y esconde la bandera de España. O sea, si lo hace el presidente de la nación, ¿qué esperanza te puede quedar? Pues totalmente. Ninguna. Hablábamos antes de la ausencia total y absoluta del Estado en Cataluña y eso viene pasando desde hace muchísimos años. Bueno, enhorabuena, David, por este libro Cataluña, la construcción de un relato, con prólogo de Josep Piqué, escrito por este analista de comunicación, experto en estrategias de marketing político, llamado David Álvaro. Gracias. Muchas gracias.